Buenas noches, les saluda Diego Vizcarra, miembro del Consejo Editorial de IUS 360, portal jurídico de IUS et Veritas. En esta oportunidad realizaremos la séptima edición de 3 afirmaciones, 6 especialistas y 0 rodeos, proyecto que tiene por finalidad el crear un espacio de debate sobre aquellas afirmaciones que son comunes en la ciudadanía referente a ciertos temas controversiales. Por ello, el objetivo es que a través del intercambio de ideas desde puntos de vista distintos, pero informados, las personas puedan ser parte del debate creando su propia postura. Entonces, damos la bienvenida a los 6 especialistas que conforman el presente panel. En la presente edición vamos a discutir la siguiente pregunta. ¿Se debería aplicar la pena de muerte para violadores en el Perú? Antes de comenzar con las afirmaciones, quisiera que cada uno de ustedes pueda presentarse brevemente y también indicar su postura sobre la pregunta general. Aquí vamos a empezar con Víctor Núñez. Mi nombre es Víctor Hugo Núñez Paredes, soy abogado de profesión, ejercicio de 37 años en el área procesal. Y sí estoy de acuerdo que debería aplicarse la pena de muerte para violadores, sobre todo violadores de menores de edad, porque es una pandemia actualmente. Listo, doctor. Muchas gracias. Seguimos con Diana Vera. ¿Cómo están? Mi nombre es Diana Vera, soy estudiante de medicina e interna de medicina del Hospital María Auxiliadora. También soy activista feminista, abolicionista y simpatizante de la rama radical, y formo parte de la colectiva Warmirat. Mi postura es a favor sobre la pena de muerte para violadores, ya que, como menciona el doctor Víctor Hugo, es una pandemia que debemos erradicar. No se debe permitir que siga habiendo más violencia, tanto para niñas, adolescentes y mujeres. Muchas gracias, Diana. Seguimos con Elsa. Mucho gusto, mi nombre es Elsa Calvo Daza, soy abogada especializada en penal, derecho procesal penal, actualmente profesora en la Universidad Católica y en la Universidad UTP. Yo no estoy de acuerdo con que se aplique la pena de muerte en casos de violación sexual ni en cualquier otro delito, pues considero que es una medida estrictamente retributiva, inconstitucional y que afecta a la dignidad humana. Además, que aquí en el Perú especialmente los planteamientos de la pena de muerte han sido meramente populistas. Y no considero que esa sea la salida para el problema que se está viviendo. Listo. Muchas gracias, doctora Elsa. Seguimos con Gonzalo Gamio. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Gamio, soy doctor en filosofía, soy profesor de filosofía en la Universidad Católica y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y estoy en contra de cualquier forma de pena de muerte porque no resuelve ninguno de los problemas que pretende resolver. Por lo general es un instrumento de ciertas élites en el poder para generar políticas populistas, y tampoco estoy de acuerdo con alejarnos del Pacto de San José. Muchas gracias. Elsie. Adelante. Está bien. Soy Elsie Melgarejo, estudiante de Psicología de último año en la Universidad Hermilio Beldizán de Huánuco, interna de la institución educativa Milagro de Fátima de Huánuco, así como feminista abolicionista y simpatizante de la rama radical, que formo parte también de la colectiva feminista Warmirat y estoy a favor de la pena de muerte para violadores, pero también entiendo que es casi legalmente inviable en nuestro país debido a que implicaría retirarnos del Pacto de San José. Listo, muchas gracias, Elsie. Adelante, doctor Iván. Buenas tardes, soy Iván Meini, soy doctor en Derecho y profesor principal a tiempo completo en el Departamento Académico de Derecho de la Universidad Católica del Perú. Contra la pena de muerte para los casos de violación sexual en general, para cualquier otro delito, porque es una medida populista, está demostrado que es ineficaz, no previene y está expuesta siempre al error judicial. Por tanto, existen muchos más inconvenientes, beneficios para apostar por ella. Muchas gracias, doctor Iván. Muchas gracias a los especialistas por su presentación. Vamos a repasar las reglas. Primero, indicaré la afirmación y las personas que estén a favor mantienen su cámara prendida y quienes estén en contra apagan su cámara. Bueno, la primera afirmación es:
La pena de muerte no es una medida proporcional frente al delito de una violación. En ese sentido, es recomendable aplicar medidas como la cadena perpetua y o la castración química. Esperamos unos 10 segundos. Los que estén a favor, por favor, dejen su cámara prendida. Los que estén en contra, por favor, apaguen. De acuerdo. Bueno, el enunciado tiene dos consideraciones, ¿no? Por un lado, indica si es que la pena de muerte, eso no es proporcional. No es proporcional y con ello estoy de acuerdo. Buscar la proporcionalidad en una pena implica buscar que se trate de una medida idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto para evitarla. Esto en un análisis y de manera resumida podríamos indicar que no lo logra la pena de muerte. La pena de muerte no es disuasiva. Existe experiencia comparada que nos permite afirmar de que no se han reducido los casos de violación sexual por la existencia de una pena de muerte. Por otro lado, si es que no hay pena de muerte, lo que corresponde es una castración química, ahí también estoy en desacuerdo porque la castración química considero que es invasiva, aparte de que es invasiva y afecta a otros derechos fundamentales, implica un gran costo para el Estado peruano. Nos quedaríamos con el tema de la cadena perpetua, que es lo que hoy actualmente existe específicamente para los casos de violación de menores de edad. La cadena perpetua en nuestro país es constitucional solo porque el Tribunal Constitucional ya nos ha dicho que a los 35 años requiere una revisión y hay posibilidad de que advirtiendo la resocialización a los 35 años la persona salga libre. En esa medida se mantiene su constitucionalidad, sin embargo, tampoco está lejos de crítica atendiendo a la cantidad de años que nos referimos. No es proporcional a un delito de violación ni a ningún otro delito, porque supone la aniquilación del criminal. Esto además tiene el agravante de que no es reversible, de modo tal que si revisamos luego el fallo y nos damos cuenta que ha habido algún tipo de error, ya no hay manera de digamos, revertir la situación, ¿no? Por otro lado, la pena de muerte en casos de violación, pero en cualquier otro delito, tampoco parece ser disuasiva, ¿no? De hecho, no hay, digamos, no está probado de que la delincuencia descienda ahí cuando se implementa la pena de muerte. De hecho, algunos estudios señalan que el criminal tiende a ensañarse con la víctima en la medida en que piensa que no tiene ya ninguna salida, ¿no? Y por otro lado, hay un tercer argumento. Aplicar la pena de muerte en general puede estimular la visceralidad de la población, ¿no? Entonces, desde ningún punto de vista la pena de muerte se justifica. De hecho, la cadena perpetua me parece que es una pena más, oportuna o conveniente, ¿no? Muchas gracias. Ahora pasamos con los ponentes que están que creen que sí es una medida proporcional. Listo. En mi opinión, la pena de muerte sí es una medida proporcional frente al delito de violación. No solo proporcional, sino necesaria y de justicia. Porque la legislación de cadena perpetua, primero que los tribunales de justicia en el Perú son reacios a aplicar esta medida, es decir, siempre son benévolos y generosos con los agresores. Y hay poquísimos casos en los que se ha condenado a cadena perpetua. Y como decía el anterior ponente, hasta se discute la constitucionalidad de la cadena perpetua. Con la cadena perpetua y con la supuesta o posible castración química no se va a resolver nada. El tema es gravísimo. Hay 15 violaciones de menores por cada día en el Perú, estadística verificable del año 2021 y lo que va del 2022. Entonces, la sociedad debe dar una respuesta, el Estado peruano debe dar una respuesta a un problema tan grave. Porque las leyes no son para proteger a los delincuentes,
pareciera que estuviéramos en el mundo al revés. Es decir, aquí se preocupan por la vida, la salud, los derechos de los agresores. Y no nos preocupamos que la sociedad tiene como instrumento el derecho para defender a la sociedad, para defender a las víctimas. En consecuencia, yo no encuentro otra pena que sea dura, disuasiva, ejemplificadora, para contener la violación, en especial la violación de menores de edad. Pues en el mundo hay más de 100 países que tienen pena de muerte y habría pues que hacer un estudio, ¿no? Pero en todo caso no es una excepción, son muchísimos países que consideran que la pena de muerte tiene pues sus fines disuasivos, preventivos, económicos y punitivos. De manera que esa es mi posición y guarda coherencia con la primera respuesta dada por mi persona. Gracias. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esto. Considero que la pena de muerte sí es una medida proporcional, debido a que los daños psicológicos y físicos que causa una violación sexual pueden acompañar a la víctima por el resto de sus días, y que así como es posible, con el adecuado acompañamiento terapéutico, que la víctima supere este suceso, psicológicamente, hay casos en donde no, ya sea debido a la falta de factores protectores, el afrontamiento, la madurez física y emocional, así como el nivel socioeconómico y otros. Y aquí cabe mencionar que hay numerosas consecuencias psicológicas, ¿no? Como disfunción sexual, depresión, incluso trastorno de estrés postraumático, conductas autodestructivas, e incluso la muerte, ya sea que el cuerpo de la víctima no pudo resistir la violación o simplemente alguno de los problemas psicológicos que pueda haberle llevado al suicidio. Por todo ello, la pena de muerte me parece una medida justa para castigar una violación. Y respecto a la cadena perpetua, creo que es prácticamente un tipo de libertad, ¿no?, para aquel que haya sido condenado a esta, por motivos que fundamentaré más adelante en próximas preguntas. Y sobre la castración química, no tiene sentido porque es algo reversible que genera gastos adicionales permanentes, y la principal motivación de la mayoría de agresores no es el placer sexual, sino el querer y poder someter a alguien sin siquiera reparar en todo el daño que causa. Entonces, podrían encontrar otras maneras de seguir cometiendo violaciones con otros miembros de su cuerpo u objetos de cualquier tipo en realidad que tengan a su alcance. Yo estoy en contra de la afirmación, ¿sí? No creo que la pena de muerte sea proporcional y tampoco creo que la medida o la alternativa sea ni la castración química ni la pena de cadena perpetua. Por eso es que me he manifestado en contra. No creo que sea una medida proporcional dejar de reconocer que el delito de violación sexual a menores de edad y en general un delito de violación sexual es un hecho absolutamente grave. Pero la proporcionalidad, al menos en términos jurídicos, exige que se haga un análisis de efectividad, de plausibilidad. Y no es una cuestión de impresiones o de que no. Es un hecho empíricamente demostrado en los países donde se ha implementado la pena de muerte no disuade, no funciona. Por tanto, si lo que queremos es resolver o revertir el problema de fondo, la pena de muerte no va a contribuir. Tampoco va a contribuir la pena de castración química, no solamente por los costos elevados y porque es reversible, sino porque, de nuevo, la evidencia empírica que existe en los países donde se aplica la castración química como pena indica que no tiene efectos en la atenuación de la criminalidad sexual. De nuevo, no es una cuestión de impresiones ni de lo que a uno le gustaría escuchar, es un hecho. Y sobre la base de esos hechos, la política criminal tiene que tomar decisiones. Por tanto, creo que hay que buscar penas adecuadas, justas, proporcionales, pero sin dejar de revisar cuál es el problema de fondo y teniendo en cuenta que esas penas tienen que contribuir a revertir el problema de fondo. Ni la pena de muerte, ni la cadena perpetua, ni la castración química van a contribuir a revertir el gravísimo problema de fondo, que no es solamente el deseo de obtener
un placer sexual, sino el deseo de someter, el deseo de experimentar cierto poder sobre la víctima. Y esto no se va a arreglar solo con el incremento de penas a título de derecho penal populista. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, sí considero de que la pena de muerte es una medida proporcional frente al delito de violación sexual, por lo que ya se ha mencionado de los efectos, tanto físicos como psicológicos, los traumas que puede derivar una violación hacia la víctima. Por lo tanto, siento que es una medida justa. Al mismo tiempo, también sobre la castración química, es una medida costosa, es una medida que tiene que ser para toda la vida, ya que la persona tiene que recibir inyecciones mensuales durante toda la vida, si no el efecto es reversible y ya no tiene más efectos. Y como mencionan, hay países donde se aplica la castración química, donde se ha visto que no es una medida, no es una solución verdadera hacia el problema. Entonces, si ya tenemos el antecedente de otros países donde ha fracasado y hay estudios que comprueban que no es una medida que se debería usar, pues tampoco debería aplicarse en el Perú. Y en cuanto a la cadena perpetua, quisiera acotar algo a lo que mencionó el doctor Víctor. Desde enero hasta abril de este año 2022, el Centro de Emergencia Mujer ha atendido 1.854 casos de violencia sexual hacia niñas. Sin embargo, entre marzo y abril de este año solamente se han dictado 20 cadenas perpetuas. Y esta es una situación que realmente muestra la impunidad que tienen los agresores sexuales, por ya sea falta de pruebas o porque se archivan los casos o porque dejan en libertad a los agresores. Entonces tampoco se puede decir que la cadena perpetua sea una medida eficaz para brindar justicia y protección a todas las víctimas. Y bueno, vamos a pasar a la segunda afirmación. Segunda afirmación. Mantener a los violadores encarcelados genera un gasto en vano al Estado peruano, ya que estos criminales no pueden lograr su resocialización y continúan siendo un peligro para la sociedad. Vamos a empezar primero con los que estén a favor de dicha afirmación. Antes del tema de la segunda pregunta, quisiera agregar un antecedente que me parece fundamental, porque la idea es que la cárcel debe servir para resocializar, para luego reincorporar al penado a la sociedad. En el caso específico del delito de violación y de violador de menores, mi experiencia, mis estudios empíricos como procesalista me dicen que no hay uno solo. Si alguien me puede mostrar un caso en que un violador de menores o un violador en general se haya resocializado, es decir, se haya reincorporado a la sociedad y no haya reincidido en el delito. El 99.9% de casos de violadores de menores reinciden en el delito. Entonces, vamos a la respuesta concreta. El aspecto económico es fundamental en el sistema penitenciario. En el Perú, el sistema penitenciario es estatal, o sea, público. Y entonces mi pregunta es, ¿para qué le damos vivienda, alimentación, agua, desagüe, electricidad a los violadores cuando hay millones de personas, repito, millones, en extrema pobreza y en pobreza que no tienen lo mínimo para sobrevivir? Entonces, la respuesta del Estado realmente es desproporcionada y discriminatoria, porque quienes no delinquen, quienes no violan, no tienen acceso a agua, desagüe, comida, vivienda, vestido. Pero los violadores sí los mantenemos en las cárceles. Entonces, realmente la única salida es la pena de muerte, porque yo no voy a pagar mis impuestos para mantener a estos degenerados que no tienen forma de resocializarse, no tienen posibilidad de reincorporarse. Bueno, yo coincido y para plantearlo claramente, se gasta aproximadamente 833 soles mensuales en mantener a un preso y hay un promedio de 4.000 presos por violación. Se gasta anualmente alrededor de 3.332.000 soles en ello. Entonces, tomando en cuenta que la esperanza de vida de un peruano es poco más de 74 años, el gasto se vuelve más grande. Y habiendo tenido la oportunidad de intercambiar experiencias con psicólogos que trabajan en el ámbito penitenciario, me ha quedado más que claro que el agresor promedio no presenta menor remordimiento por lo que hizo,
y menos aún intención de cambio. Y para que un tratamiento o programa psicológico sean efectivos, se necesita en primer lugar la predisposición al cambio. Por tanto, la resocialización es muy difícil, quizás no imposible, pero muy difícil, e implica un gasto de recursos humanos y económicos que podrían ser usados con otros fines, como la implementación de la promoción y prevención de la violencia, de programas para prevenir la violencia contra la mujer en el ámbito educativo, por ejemplo. Es que, claro, ¿cómo va a cambiar alguien que obtiene como recompensa por haber cometido una violación diversos servicios gratuitos? Mientras que una persona no infractora tiene que esforzarse para ganar el dinero y costear su seguro de salud, su alimentación, etc. La pensión promedio de una persona jubilada es de 606 soles mensuales y lo que se invierte en un reo es alrededor de 800 soles. Entonces, haciendo una comparativa con alguna persona que haya recibido cadena perpetua, tiene asegurada su vejez en comparación a una persona que no ha cometido ningún crimen. Bueno, también me afirman que la resocialización de los acusados por violación es prácticamente nula. Es más, el nivel de reincidencia que tienen esas personas para volver a cometer agresiones sexuales es bastante alta. Recientemente hubo un caso de 2 hermanas, una de 11 y otra de 13 años, cuyo violador tiene como antecedentes penales el ser denunciado por tocamientos indebidos, agresión sexual, violación desde el año 2007. Y este violador sigue en las calles y desde el 2018 que comete violación contra estas 2 hermanas. Y nunca ha sido juzgado por cadena perpetua, no ha estado en prisión preventiva, prácticamente todas las denuncias que tiene las han archivado y no se ha logrado justicia. Entonces, hay una alta reincidencia en los casos y esto tiene también como la base la impunidad que tienen los agresores sexuales al ver de que o salen libres o nunca son llevados a la cárcel para volver a cometer estos actos. También hablar de que los violadores no son enfermos mentales, no son personas locas, no tienen ningún trastorno psiquiátrico para poder decir que con una terapia o con psicofármacos o con algún tipo de medicación van a poder reingresar a la sociedad y no volver a ser un peligro para más niñas y mujeres. Más bien, esas personas son hombres profundamente machistas y misóginos que sientan satisfacción con el sometimiento o con el tener poder sobre otra persona y por eso es que realizan estos actos. Entonces no se puede hablar sobre resocializar a una persona que es un violador, cuando realmente hay muchos estudios de diversas universidades en diversos países que muestran de que las personas que han sido canceladas por violación no tienen ningún tipo de trastorno y ningún tipo de enfermedad que podría decir que con alguna terapia o con algún fármaco podrían dejar de cometer estos actos. Listo. Muchas gracias, Diana. Ahora pasamos con los ponentes que están en contra. Sí, muy bien. Bueno, lo primero que hay que decir es que el delito de violación es gravísimo, que arruina la vida de muchas personas y significa para muchas personas una muerte prematura y por lo tanto es un delito execrable. Nadie cuestiona esa situación. Sin embargo, me da la impresión cuando escucho los argumentos a favor me da la impresión de que estamos regresando a un esquema retributivo de una justicia premoderna, ¿no? Medieval, en donde la idea es que el criminal pierde completamente sus derechos, incluyendo el derecho a la vida, cuando comete un delito. Y esto me parece que va en contra de la cultura moderna en relación con los derechos humanos. Me llama mucho la atención que se pueda sostener un argumento de esa manera y también que se pueda, enarbolar un argumento económico, ¿no? Como resulta, caro para el Estado, entonces mejor lo aniquilamos, ¿no? Yo creo que esto nos lleva a un argumento extraño, ¿no? Que el Estado puede decidir sin ningún tipo de escrúpulos, sin que le tiemble un músculo, quién sigue viviendo o no. Cuando me parece que
Lo que debemos hacer es buscar sanciones realmente proporcionales y sobre todo trabajar en un nivel preventivo, ¿no? A nivel de educación, a nivel de salud mental también, para precisamente prevenir este tipo de conductas, ¿no? Esa es mi posición. Sí. Todo lo que ha mencionado Gonzalo en torno a este argumento de ponerle precio a la oportunidad de vivir o no, en términos de costo-beneficio estrictamente monetario. Y por supuesto me muestro en contra de ello. La afirmación que se pide comentar versa sobre si valdría la pena mantener encarcelados a los violadores o no, dado que resocialización es poco probable y van a seguir siendo un peligro para la sociedad. Yo estoy en contra porque creo que la pena privativa de libertad y más en una cárcel peruana está lejísimos de poder tener algún impacto en la realización de los internos. No lo hace en el caso de los violadores sexuales, pero tampoco lo hace en términos generales en ningún otro caso. Por tanto, el argumento de que si la pena no resocializa, ergo busquemos una sanción como la muerte que pueda ser más efectiva, debería aplicar no solamente en los casos de agresión sexual, sino en general para todos aquellos casos en donde la pena no resocializa, que como digo, y esto es una cuestión de seguir las estadísticas del INPE, la resocialización no va a funcionar. Pero es que creo que tenemos que buscar una función distinta a la pena. La pena cumple una función distinta a la resocialización. Y en ese sentido, creo que sí vale la pena seguir apostando por el encierro carcelario en tanto el Estado invierta en hacer del encierro carcelario una oportunidad de resocialización. Nuestro Tribunal Constitucional ha declarado que existe un estado de cosas inconstitucional cuando se refiere a la realidad carcelaria peruana. Las cárceles peruanas no van a resocializar y no lo van a hacer en los próximos años. ¿Significa esto que tenemos que apostar por la pena de muerte? No. A mí también me llama la atención el argumento de que se rechaza la pena de castración química porque resulta ineficaz en los países donde se ha implementado, pero se apuesta por la pena de muerte a pesar de que en los países donde se ha implementado existe evidencia contundente que demuestra que no tiene efectos preventivos y disuade a los eventuales infractores. Por tanto, si se acepta la lógica para rechazar la castración química, debería hacerse exactamente lo mismo, por una cuestión de coherencia, con respecto a la pena de muerte. Pero insisto, creo que hay que seguir apostando por la resocialización, hay que seguir apostando por el tratamiento penitenciario, pero sobre todo apostar por medidas preventivas como la salud sexual, la salud mental y sobre todo por la detección temprana de espacios de riesgo en agresiones sexuales, sobre todo en el entorno familiar. Gracias. Bueno, esta pregunta tiene para analizarla de lo que es en nuestra realidad nacional y lo que debería ser. Lo que es, como ya mencionaba el profesor Iván Meini, y me llama la atención en los que están en contra de esta postura, pintan a la cárcel como si fuera el paraíso, que yo llego a la cárcel y voy a tener asegurada ahí mi vida, mi vejez, mi salud, mi comida, mi alimentación. Cuando lamentablemente en nuestra realidad nacional eso es totalmente lo contrario. Como se ha señalado ya en el 2018, el Tribunal Constitucional ha emitido un estado de cosas inconstitucionales en todo nuestro sistema penitenciario. Se ha dicho al Perú que hasta el año 2025 debe trabajar políticas públicas, debe invertir en los centros penitenciarios para que estos mejoren y den calidad de vida. Ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se han señalado a centros penitenciarios peruanos como inhumanos. Entonces, está muy lejos de pensar que la cárcel es la lotería que ganan muchos delincuentes. Ahora, esto no es así, entonces la cárcel no resocializa. En tanto no resocialice, se considera en efecto tener ahí a los presos una condena, matarlos en vida, desde mi punto de vista.
sobre todo con la justicia que se llevan dentro de los mismos penales. ¿La solución a esto es matarlos? Creo que no. Yo entiendo que la respuesta de la población enardecida, enfurecida, del familiar que se siente afectado cuando a su hija, a su nieta, a su esposa le ha pasado un acto así, es justificable y entendible que lo quieran matar, que lo quieran desaparecer de la tierra. Sin embargo, esa no puede ser una respuesta estatal. El Estado no puede pensar de manera estrictamente vengativa. Y como señalaban los profesores, no podemos remontarnos al pasado, a una época donde la pena era estrictamente castigo. Eso no es lo que busca. Nuestras normas, nuestra Constitución nos impulsan a otro camino. Y eso es el reto que tenemos como país. Bueno, vamos a seguir con la tercera afirmación. Es ventajoso para nuestro país retirarnos del Pacto de San José, puesto que nos permitiría proteger debidamente los derechos humanos de las víctimas de los delitos tan atroces como la violación de menores de edad. Vamos a empezar con los que estén a favor. Los que estén a favor de esta afirmación, dejen su cámara y micro prendido, por favor. Bien. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido o conocida como Pacto de San José, se suscribe el 22 de noviembre de 1969 y en el Perú es firmada el 27 de julio de 1977 y ratificada el 12 de julio de 1978. Una paradoja increíble. El gobierno militar, una dictadura fascista, apoya y protege una convención de derechos humanos. Para pensarlo, ¿verdad? Uno diría, tiene una entraña gangsteril, dictatorial. Pero bueno. Entonces, la pregunta es, antes de 1978, en nuestro país, ¿no se defendían los derechos humanos? ¿No estábamos protegidos los ciudadanos en nuestros derechos? Mi respuesta es, sí, estábamos protegidos. Existían normas jurídicas que nos protegían. El tema es que los artículos 19 y 24 impiden la instauración de la pena de muerte para delitos como violación de menores, como corrupción de funcionarios, y por esa razón yo estoy de acuerdo en que debemos denunciar el tratado y retirarnos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque nuestro Estado sí es soberano y sí puede en forma autónoma defender los derechos de los ciudadanos. Y yo no conozco un caso, uno solo, en que la Corte haya resuelto algo a favor de las víctimas del terrorismo o las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, salvo con una sola excepción, a los miembros de Sendero Luminoso o MRTA o imputados de estos delitos o investigados por esos delitos, que han obtenido indemnizaciones muy cuantiosas y que el Estado ha tenido que pagar. En esa perspectiva, es deseable entonces que nosotros como Estado denunciemos este tratado y nos retiremos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder, por ejemplo, lo que hace Estados Unidos, que no está en la Corte, sancionar a menores de edad por graves delitos o sancionar con pena de muerte a violadores de menores. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pasaríamos ahora con los ponentes que están en contra. Podremos empezar con el profesor Gonzalo. Sí, la verdad es que es una contradicción que para defender los derechos humanos de determinadas personas se pudiese pensar de que tenemos que alejarnos del orden internacional de los derechos humanos, ¿no? Porque
¿Qué sucede cuando el Estado de alguna manera lesiona los derechos de algún ciudadano? ¿Ante quién podemos reclamar, no? ¿Ante quién podemos invocar nuestros derechos? O sea, no tiene ningún sentido dejar, digamos, el ordenamiento cosmopolita de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Más bien, por lo general, quienes han recurrido a buscar este tipo de argumentos, ¿no? Implantar la pena de muerte en alguna, digamos, en alguna nueva dimensión de la comisión de delitos, son generalmente políticos populistas que por alguna razón han querido abandonar precisamente la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El caso de García en el año 2006, por ejemplo, ¿no? Por lo general, la implementación de la pena de muerte en estos términos funciona como una suerte de caballo de Troya, ¿no? Y definitivamente el perjuicio de abandonar la Corte Interamericana, digamos, sería enorme, ¿no? Nos convertiríamos en parias internacionales y nos alejaríamos de un signo inequívoco de civilización como la construcción de un orden internacional en materia de derechos humanos. Y no es cierto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente haya fallado en favor de terroristas, ¿no? De hecho, ha acogido los derechos de familiares de víctimas de la violencia, ¿no? De la violencia durante el conflicto armado interno. Entonces, yo creo que ese es un argumento que hay que rechazar, ¿no? Más todavía cuando aparece en su versión más cruda, ¿no? La que por mucho tiempo nos acostumbró cierta prensa conservadora, ¿no? Tipo La Razón, Correo, Expreso, etc. Lo digo así, de esta manera suelta, porque creo que es justo señalarlo en estos términos, ¿no? No tiene ningún sentido pretender abandonar el orden internacional de derechos humanos en nombre de una supuesta defensa de los derechos humanos de las personas dentro de un Estado. Y el argumento de la soberanía es un argumento ya bastante desfasado y ideológicamente comprometido. Gracias. Estoy en contra de esta afirmación y por tanto de la posibilidad de que el Perú se retire del Pacto de San José, denuncie el Pacto de San José, porque en definitiva, ¿a quién beneficia y a quién perjudicaría que el Perú se retire del Pacto de San José? No es como se suele decir por parte de algunas personas que el Pacto de San José es un escudo de impunidad para ciertos terroristas o ciertos criminales y que por tanto una defensa adecuada de los derechos fundamentales implicaría la denuncia del Pacto de San José. El Pacto de San José y la Corte Interamericana lo que hace es investigar y juzgar a los estados, no a las personas. Cuando los estados no han sido capaces de proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Si uno revisa la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana, ya lo ha anunciado Gustavo, hay muchísimos ejemplos que evidencian que se ha condenado al Estado peruano no porque haya protegido terroristas, sino porque ha vulnerado el derecho de víctimas civiles. Si no tenemos la posibilidad de acudir a una instancia supranacional que de alguna manera limite, contenga el poder sancionador del Estado, entonces la experiencia que el Estado en algunas ocasiones, sobre todo en contextos como el actual, en donde existe una expectativa de justicia, de reacción necesaria frente a la criminalidad, y el Estado aparece como un ente incapaz de dar una respuesta que satisfaga esa expectativa de justicia, la experiencia demuestra que en estos contextos, en estos escenarios, es donde debemos ser más rigurosos con los principios y los estándares propios de los derechos humanos. Es en estos contextos en donde los principios y los derechos humanos resultan incómodos, donde tienen que ser dados.
En caso contrario, la experiencia demuestra que lo vamos a lamentar. ¿A quién beneficiaría realmente el retiro del Perú del Pacto de San José? Beneficiaría a los violadores de derechos humanos, ¿eh? A los violadores que desde el Estado vulneran derechos humanos. ¿Y a quiénes perjudicaría? A las víctimas de los violadores de derechos humanos que desde el Estado infringen o vulneran esos derechos fundamentales. Por el contrario, lejos de poner como ejemplo a Estados Unidos, ¿eh? Habría que ponerlo como ejemplo de lo que no deberíamos hacer. Estados Unidos avala y tolera Guantánamo, por ejemplo. Tolera una discriminación racial y económica evidente. Estados Unidos no ha suscrito el Tratado de Roma que crea la Corte Penal Internacional precisamente porque no quiere someter a sus soldados, sus oficiales, a que sean juzgados por delitos de lesa humanidad. Que la pena de muerte exista en más de 100 países no significa, no es un argumento para suscribir la pena de muerte. El único argumento en términos jurídico-penales debería ser si funciona y si es constitucional. No funciona y no es constitucional. Bueno, respecto a la afirmación, si estoy o no de acuerdo con retirarnos del Pacto de San José, no estoy de acuerdo. Como ya lo han mencionado anteriormente el profesor May y el profesor Gonzalo, hay que preguntarnos para qué sirven los derechos fundamentales y qué tan importante es el reconocimiento de estos a través del pacto. Los derechos fundamentales sirven como un límite al poder estatal de las personas naturales que habitamos en Perú frente a todo el aparato estatal. Ahora, a nivel de la Corte han existido fallos favorables a personas naturales dentro del Perú, mujeres, por ejemplo, en casos de aborto, frente a los cuales el Estado ha sido incapaz de resolver, vulnerando derechos fundamentales, obligando a mujeres a tener que llevar un embarazo a término cuando era inviable, o sea, cuando el bebé nacía e inmediatamente moría, sometiendo a traumas a estas personas. Ahora, salir del Pacto de San José solo para poder imponer pena de muerte a los violadores, como ya decían, parece un caballito de Troya. Hay algo más detrás y esto es una medida estrictamente populista, porque la pena de muerte no va a quitar a los violadores del país. Para ello tenemos que implantar políticas públicas efectivas de educación. Y muchos dicen, ya, pero esto se va a lograr a largo plazo. La pena de muerte es algo inmediato. Mentira, tampoco sería algo inmediato. Retirarnos del Pacto de San José implica un largo proceso, 2, 3 años, salir. De ahí implica modificar nuestra Constitución, modificar nuestro Código Penal y posterior a ello esperar todo un proceso penal, primera instancia, segunda instancia, recurso de casación, para poder confirmar eventualmente una responsabilidad penal por el delito de violación sexual. Todo esto si es que no se quiere afectar gravemente más aún los derechos fundamentales. Entonces, considero inviable, desventajoso. Bueno, yo estoy de acuerdo con los demás, no apoyo esta premisa, debido a que retirarnos del Pacto de San José tendría otras consecuencias negativas y probablemente más grandes en cuanto a materia de derechos humanos en nuestro país, especialmente los de las víctimas de violación, puesto que las únicas modificaciones que se podrían realizar respecto a este tipo de penas son para reducirlas y ahora que solo contamos con pena de muerte por traición a la patria en tiempo de guerra, no hay manera de volver a implementar la pena de muerte por violación. Además, salirnos del Pacto de San José no solo tomaría tiempo, como mencionaba la doctora Elsa, antes de ser efectivo, sino que quedaríamos aislados de la protección de nuestros derechos fundamentales, lo cual llevaría a que únicamente dependamos de las decisiones internas del país, especialmente del gobierno, lo cual facilitaría la violación de los derechos del peruano sin oportunidad de recurrir a un organismo internacional para pedir ayuda. Y peor aún en el incierto y hasta inestable contexto actual de la política peruana. Al igual que todos los ponentes, también estoy en contra de que Perú se retire del Pacto de San José. Por la misma razón que mencionaba la doctora Elsa, sería un proceso bastante largo
la medida no sería una solución a corto ni mediano plazo, demoraría bastante tiempo en retirarnos del pacto y luego formular el proyecto de ley y que se apruebe. Entonces no es una medida que realmente podamos decir que es viable en ese contexto. Y también el riesgo es mucho mayor que los beneficios o los posibles beneficios que podría traernos salirnos del Pacto de San José, ya que, como mencionaron todos los ponentes, es una forma que tenemos los peruanos de poder ir a un organismo, a una instancia internacional, si es que las instancias internas del Perú están yendo en contra de nuestros propios derechos humanos. Y conociendo la historia del Perú, en muchos momentos de nuestra historia, incluso en el contexto actual, no se puede estar 100% seguros de que el gobierno de turno vaya a velar por los derechos humanos del peruano o que en algún momento no vayan a cometer alguna acción para poder ir en contra de los derechos de todos los peruanos. Y por tanto siempre es bueno tener la protección de una instancia internacional para poder regular lo que realiza el Estado peruano. Gracias. Muchas gracias por su participación en esta edición de 3 afirmaciones, 6 especialistas y 0 rodeos. En este formato, buscamos que el público pueda formar su propia postura de forma informada y a partir de los argumentos brindados por cada uno de los ponentes el día de hoy. Agradecerles nuevamente su participación y esperamos seguir colaborando conjuntamente en próximos proyectos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches Muy buenas a todos. noches. Gracias a Judith Veritas.